y la complejidad de los proyectos. Ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue Asesores Independientes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Pues Juan Francisco, el día de ayer el tipo de cambio vimos que experimentó una fuerte caída en donde el peso logró apreciarse casi un 2% frente al dólar. En la parte técnica, ¿qué nos puedes comentar? Y bajo tu análisis, ¿qué expectativas tienes al respecto? ¿Crees que el peso vaya a continuar con esta apreciación? Claro que sí, Susana. Como bien comentas, ayer vimos una fuerte caída del tipo de cambio derivado de algunas noticias relacionadas con Telecán. En la parte técnica observamos que justamente con esta caída el tipo de cambio vino a tocar su media de 200 días, que se encuentra en 18,48. En una gráfica que les estoy ahí, que más adelante les vamos a mostrar, podemos ver justamente cómo el tipo de cambio ha venido a consolidar entre los 19 y los 18,50 durante los últimos 2 meses, y justamente ha quedado atrapado entre sus medias de 50 y 200 días. Consideramos que este toque que se generó ayer con la caída de su media de 200 días podría haber sido, sobre todo ya considerando el repunte que vimos hoy del 1%, desde niveles mínimos de 18,40 hasta los máximos que vimos el día de hoy en la sesión de 18,62, que podría haber sido ya la validación nuevamente del soporte en dicha media, y que además también estaría validando soporte alrededor del Fibonacci 61,8%, es decir, un ajuste del 61,8% del alza que vimos previamente entre julio y diciembre, desde 17,45 hasta los máximos de diciembre de 19,90, reconociendo que este nivel se encuentra prácticamente sobre 18,38, que es el nivel que ha venido a validar en la caída reciente. Con todo esto, pues estaríamos pensando en la parte técnica que estos niveles y este rango entre 19 y 18,50, obviamente más pegado al 18,50, representa una oportunidad para hacer coberturas cambiarias y para comprar dólares. Sin embargo, cabe señalar que pues también en la parte operativa hemos visto que esta volatilidad le ha pegado prácticamente a los operadores y a los que han hecho posiciones largas en dólares, reconociendo que pues podríamos estar viendo justamente cómo el mercado trabaja justamente los niveles para que el trade largo dólar, que aparenta ser bastante claro, pudiera presentar en el corto plazo ligeras dificultades. Resumiendo, esperamos eventuales rompimientos por arriba de los 19 que confirmen el cambio de tendencia, en tanto el 18,50 como cierre semanal siga siendo soporte para el tipo de cambio. Bien, por otro lado, Alfredo, ¿cuál ha sido el desempeño de la economía de la zona euro y de sus mercados de capitales? Bueno, yo creo que es importante, Susana, estamos empezando a ver movimientos correctivos en los mercados. No obstante, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos, a pesar de las caídas, las condiciones de la economía parecen estar de manera favorable. En ese sentido, pues ayer la Fed incrementó las tasas, mejoró la perspectiva de crecimiento. Pero en función a eso, ¿cómo se ve justamente Europa? Bueno, pues estamos viendo que cerró el 2017 de una manera importante, crecimientos cercanos al 2,7%. Sin embargo, lo que estamos viendo en los primeros meses del año es una fuerte desaceleración. Aquí en esta siguiente gráfica traemos indicadores justamente del desempeño económico que ahorita explicaremos. Es un índice junto con el índice DAX de Alemania, y en eso estamos viendo ya enero y febrero con movimientos erráticos. Como vemos aquí en este siguiente cuadro, nosotros lo que hacemos para formar este indicador es puntualizar el dato actual con el dato inmediato anterior y el dato últimos 12 meses y tener un comparativo. Como vemos, el PIB cierra de manera importante el cuarto trimestre, sin embargo, ya la producción industrial empieza a mostrar una desaceleración importante en enero. Las inflaciones al consumidor y al productor también se desaceleran de manera importante. La tasa de desempleo permanece en buenos niveles, y si damos vuelta al cuadro, vemos que las ventas minoristas, de los pocos indicadores que mantienen cierta dinámica, pero estamos viendo el indicador de manufactura y de servicios al mes de marzo con fuertes retrocesos. También la confianza al consumidor, y esto tiene que ver, entre otras cosas, justamente con el riesgo del proteccionismo comercial principalmente. Así que, en resumen, el primer trimestre se está desacelerando la zona euro, y creo que va a ser desde luego reconocido con movimientos erráticos también por las bolsas en estas siguientes semanas.
Bien. Juan Francisco, en las últimas 2 semanas, el principal índice accionario en Estados Unidos, el Dow Jones, registró una caída del 5%. ¿Qué podría estar sucediendo? ¿Crees que el mercado accionario en Estados Unidos seguirá cayendo o de momento pues ya hay que aprovechar dicha baja para abrir posiciones largas en dicho índice? Sí, Susana, como bien comentas, estamos viendo inclusive el día de hoy como el índice Dow solamente en dicha sesión cayó un 3%, con lo que se coloca con una pérdida neta en el año o en lo que va del año del 3%. En ese sentido, pues nosotros estamos viendo cómo en la gráfica el índice Dow se coloca por debajo de su media de 100 días, que se encuentra en 24.689 puntos, la cual justamente el día de hoy fue dicho rompimiento el que podría haber ocasionado esta caída tan precipitada en dicho índice. Vemos también además que el índice Dow se estaría colocando o dirigiendo hacia los mínimos que vimos en febrero, por lo que aunque los niveles podrían considerarse un poco atractivos, sobre todo considerando las bajas recientes, nosotros más bien esperaríamos en principio que fuera por lo menos a poner a prueba su media de 200 días, que se encuentra en 23.345 puntos, aunque nuestra expectativa es que inclusive podría perforar dicha media y en ese sentido colocarse o buscar un primer objetivo en las 22.000 unidades. Recordemos que nuestra expectativa técnica de corto plazo, pues si bien considera soportes importantes en su media de 200 días, el eventual rompimiento de dicha media podría generar una confirmación de cambio de tendencia de largo plazo y proyectar al índice Dow en principio a los 22.000 puntos, pero nosotros estimamos en el largo plazo que podría probar inclusive niveles más profundos hacia los 20 o inclusive los 18. Además, reconocer que el repunte que ha tenido el índice Dow en los últimos 10 años, de cerca del 300% en este índice, pues genera la duda de que si este rally alcista de los últimos 10 años podría haber estado concluyendo a principios del año alrededor de los 26.500 puntos, lo que podría abrir la puerta para una corrección, en cuyo caso las proporciones de tiempo de un alza de 10 años podría llevarnos por lo menos a una caída entre 1 y 3 años. Resumiendo, yo te diría que las próximas sesiones será muy importante atestiguar qué sucede con esta media de 200 días, que se encuentra en 23.345 puntos, aunque nuestra expectativa de largo plazo, por lo que hemos estado observando y lo que hemos venido comentando aquí en tu programa, es que más bien podría haber finalizado ya el alza en este mercado y esperar niveles de compra, inclusive, pues obviamente que habrá que esperar más tiempo del que quisiéramos, en donde por el momento, pues pensamos que no sería todavía oportuno realizar algún tipo de compra o reconocer que se trataría de una compra especulativa, sobre todo en tanto el índice Dow permanezca por debajo de las 25.000 unidades. Pues finalmente, Alfredo, ¿cómo ves el mercado de renta variable en México? Claro que sí, Susana. Bueno, hemos comentado ya hace una semana, decíamos que las condiciones del mercado se ven poco alentadoras en estos momentos. Lo que estamos viendo por el lado técnico es un nivel inferior muy importante y crítico, como se muestra en la gráfica, alrededor de los 46.900 puntos, en donde cada vez la respuesta al alza ha sido con menor intensidad. Ya vienen por ahí la ubicación de varios promedios móviles importantes e interesantes, lo cual podría generar un rompimiento de estos niveles de 46.900 puntos y perfilarse alineado quizá a los mercados internacionales a buscar la zona entre 45 y 44.000 puntos en ese contexto. En la parte fundamental, decíamos, va a tener comparativos trimestrales importantes que fueron el primero y segundo trimestre del 2017. Estamos por terminar este primer trimestre. El sector externo ha sido pues quizá de una buena actividad para la economía mexicana. Sin embargo, el consumo interno, el motor interno, quizá ha tenido todavía señales de desaceleración o de crecimiento muy lento. De ahí que vemos pocas oportunidades en la parte fundamental y un riesgo global en la parte técnica para el mercado mexicano alineado a las bolsas internacionales. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes.